Muy buenas tardes, un año más, una temporada más, la tercera temporada. Empezamos con nuestro canal de YouTube emitiendo un programa realmente interesante, importantísimo y con una connotación infantil, cariñosa, muy buena. Nos vamos a desplazar a Santiago de Chile, donde tendremos a Roberto Orrego para que nos comente un poco cómo está, en qué situación y qué es con lo que se está trabajando con la organización Unión Latam. Antes, nuestra cabecera. Muy buenas, Roberto. ¿Qué tal estamos? Desde España te saludamos, querido amigo Roberto Orrego. ¿Roberto? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ¿Me perfecto. escuchas? Sí, perfecto. Vale, gusto de saludarte. Estamos acá muy bien, ¿cierto? A pesar de todas las contingencias, el crudo invierno en Europa, esta pandemia global que afecta hoy día a todos los países con los cuales trabajamos, ¿cierto? Así que estamos trabajando a pesar de todas las contingencias y siempre con mucho cariño, como siempre. Muy bien. La primera pregunta es, Agradecerte. ¿quién es Roberto Orrego? Bueno, soy arquitecto, ¿cierto? Bueno, llevo más de 30 años trabajando en proyectos de construcción en distintas partes del mundo y a lo largo de mi país, que es un poco largo, digamos, va como desde Marruecos hasta cerca del Polo Norte un poquitito, y profesionalmente me he desarrollado en el ámbito de la construcción, la ingeniería, los EPC, desarrollando proyectos a nivel digamos, regional y también a nivel de concierto de América Latina. Eso es lo profesional. Y en lo personal, bueno, soy hoy día, aparte de mi trabajo profesional, soy un padre muy feliz de un hijo hermoso de 11 años, al cual la amo, al que adoro, y que es obviamente el motor de muchos de nosotros, ¿cierto? Y con lo cual mucha gente se ha acercado a trabajar al tema de los derechos de infancia, y nosotros hemos desarrollado una organización que hoy día está en más de 30 países, que tenemos alcance, diría yo, casi, diría que estamos en los 5 continentes, con representantes y delegados, y consideramos que es una de las organizaciones importantes dentro de todo el conjunto de lo que es la defensa de los derechos del niño. Eh, Eso, más o menos, Juan Carlos. muy bien. ¿Cómo surge Unión Latam, Roberto? A ver, Unión Latam, igual que todas las organizaciones de infancia, ¿cierto? Surge de poder reunir personas que han sido afectadas, ¿cierto? Por segmentos de vulneraciones de derechos de infancia. En este caso, padres y madres que de alguna manera tenían hijos que no podían ver, ¿cierto? Que bien por diferentes razones, separaciones en general, separaciones conflictivas con sus progenitores, y también, también por un evento, por un delito que se llama sustracción parental internacional, cuando un progenitor saca de su país de origen a un niño y lo enfrenta a un mundo desconocido, lenguaje desconocido, un entorno desconocido, lo aleja incluso a veces de toda la familia, no solamente de una parte, y le extrae, digamos, de su vida, y muchas veces sin tener ninguna posibilidad de retomar contacto este pequeño hijo con su familia. Entonces, Unión Latam surge hace más de 2 años, 19 de noviembre del año 2018, influido por varios factores globales que se están ocurriendo en el mundo. Dentro de eso fue una gran concentración que hubo en España, en la Puerta del Sol, Sí. que fue organizada por distintas agrupaciones de derechos de infancia, ¿cierto? Donde está Giovanna Carril, Antonia Alba y muchas otras importantes personas dentro del mundo de la defensa de los derechos de infancia a nivel global. Esa concentración del 16 de noviembre, si mal no recuerdo, un día sábado, previa al 20 de noviembre, que se cumplían los 29 años de la convención, animó a muchos países
a muchos países del ámbito de la iberósfera, como se denomina, a tomar acciones concretas para poder trabajar a nivel tanto nacional, regional como global. Dentro de esa inspiración, que se puede llamar, que fue el 16 de noviembre, es que nosotros logramos contactar gente, tú no me vas a creer, ¿eh? Gente que está en Japón, gente que está en África, gente que está en España, gente que está en Estados Unidos, en Canadá, y comenzamos a armar este tejido de unión entre... Hoy día somos más de 100 agrupaciones formalmente constituidas, más movimientos sociales, ¿vale? Y a su vez interactuamos con los distintos grupos de defensa de derechos de infancia, que son muchos, ¿ah? O sea, las causas son muchas. El delay, el atraso que los estados tienen en el incumplimiento de sus responsabilidades legales, ¿cierto? Como sabemos, el marco teórico global, que es la Convención de Derechos sobre el Niño, que ya cumplió 31 años, y que estamos en el año 31, y que no se respeta por el Estado español. Partamos por el esquema de ustedes, ¿cierto? No se respeta en Italia, no se respeta hoy día en ningún país del mundo, y esto en realidad es uno de los puntos principales y que podemos estar de acuerdo entre todas las agrupaciones del mundo que trabajamos por la defensa de los derechos de los niños, la adolescencia y la infancia, en que es prioridad a día de hoy poder lograr que los estados efectivamente ya no estén en la poesía, en esa premisa hipotética de avanzar en el cumplimiento. Los estados tienen las herramientas, tienen los fondos y tienen la obligación de incorporar inmediatamente el cumplimiento en este momento. Ese es su trabajo. Le pagamos sueldo a toda esta gente en los estados, ¿vale? A estos estados nuestros. Una sorpresa especial. Vamos a tener una conexión con Bruselas, con nuestro compañero José Antonio Pallero Bote, que es nuestro presidente en la Confederación Europea de Asociaciones de Padres de Familias Separados, que se quiere unir a esta entrevista para hacer un homenaje, como no, a Unión Latam. Muy buenas, José Antonio. ¿Qué tal estamos? Muy buenas, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu presentación y para mí es un placer estar aquí hoy para poder saludar a ese gran guerrero chileno que es Roberto Orrego. Tanto vosotros dos para mí sois dos grandes ejemplos por la trayectoria que lleváis tan dilatada, con mesura, y es un trabajo de años y años y años los que os respaldan. Para mí sois un ejemplo y espero poder decir que he estado muchísimos años en esta lucha y bueno, pues ese es mi objetivo. Entonces, Roberto, pues te mando desde aquí, desde Bruselas, un abrazo muy, muy fuerte por todo lo que estás haciendo por los niños, con primero la infancia, por los derechos humanos de los niños. Y bueno, feliz de saludarte y de saludar también a Juan Carlos, por supuesto. Muchas gracias, querido José Antonio. Como tú sabes, te queremos mucho, te seguimos, te apoyamos. Eres nuestro delegado en Bruselas, ¿cierto? Nos apoyas siempre en todo, con tu carisma, con tu simpatía, con esa cosa positiva que a pesar de todos los problemas, ¿cierto?, lo has logrado transformar en una luz y que nos ayude y nos apoye todo. De verdad, somos nosotros los agradecidos, José Antonio, de ti. De verdad que sí, de verdad que sí. Pues creo que vamos uniendo fuerzas intercontinental, es una fuerza intercontinental la que tenemos y la verdad es que ahora estamos poniendo los cimientos de la Confederación Europea de Padres Separados de Familia y espero que podamos, con mucho trabajo, obtener frutos en el futuro. Entonces, desde aquí, desde Bruselas, de verdad, feliz de poder saludarte y sois los dos para mí un gran ejemplo. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Te vamos a despedir, te vamos a dejar que sigas con tu trabajo, que sigas con tu lucha. Seguimos hablando. La Confederación Europea está en marcha, igual que está en marcha la Iberoamericana, igual que está en marcha Unión Latam, y ya no hay nada que nos pare. Ya vamos todos a una. Muchísimas gracias, muy amable. Saludos cordiales, querido amigo. Gracias, un abrazo muy fuerte para los dos. A cuidarse, hasta a cuidarse. Pronto. Igualmente, hasta pronto, chao.
Acabamos de decir que estamos hablando de unos 30 países aproximadamente los que forman Unión Latam, pero ¿cuál es el objetivo común que tenemos y por el que Unión Latam lucha desde el minuto 1 de su creación? Bien, el objetivo común en realidad es, nosotros promovemos y exigimos el cumplimiento integral de la Convención sobre Derechos del Niño, que es un tema no menor. Es un tratado jurídico que compromete a todos los estados del mundo. Volviendo un poco para repetir este concepto. No existe en la historia de la humanidad, ¿vale? De la cual todos nuestros países son un par de segundos, no existe ningún acuerdo internacional que haya sido más amplia y rápidamente reconocido en la historia del mundo que la Convención sobre Derechos del Niño. Hoy día es un marco jurídico que obliga a tu Estado, a la Comunidad Europea, a la Comunidad de Naciones, a nuestros Estados, a todo lo que es el nivel global, al cumplimiento estricto de esos 52 artículos. En esos 52 artículos se defiende, entre muchas cosas, los derechos de los niños a su propia identidad, los derechos de los niños a su nacionalidad, la obligación de los Estados de velar porque los niños tengan una familia que ha sido protegida, el derecho a la parentalidad, el derecho a la coparentalidad, el derecho del niño a mantener sus relaciones familiares independientes de su estado o condición que se encuentren los padres, la restitución internacional. Es un marco, es una convención que es fuerza ley y que es supraconstitucional. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, aterrizando en el caso de Europa, que es lo que queremos invitar a participar a esta unión global, en Europa los países tienen que cumplir no solamente en cada una de las funciones del Estado, sino también en los tribunales de familia, en las cortes de familia. Cuando un padre, una madre, una abuela genera una demanda en un tribunal de familia, se tiene que referir, porque el juez está mandatado jurídicamente a los artículos también de la Convención, el artículo 8, el artículo 19, que protegen a los niños que están sufriendo esta vulneración de derechos, que es el tema que nos convoca acá, que es la separaciones conflictivas entre los padres. ¿Vale? Unión Latam trabaja por la unión de todos los países, por el respeto, en primer lugar, de las leyes que ya están aprobadas y que los estados han sido sistemáticos y negligentes, vulneradores de derechos de infancia, adolescencia y familia, lo cual nos ha llevado, a su vez, a armar equipos profesionales en diversos ámbitos, como es el psicobiosocial, en que tenemos un equipo internacional de profesionales dentro de ese ámbito, porque esto es un tema que es interdisciplinar, y por otro lado tenemos el equipo legal, jurídico, internacional, con expertise en el tema de familia, para poder vincularnos así como lo ha hecho nuestro querido amigo José Antonio, ¿vale? Con las organizaciones internacionales, que son las que tienen que darle el raspacacho, el coscorroncillo a los estados que son negligentes y han sido sistemáticos vulneradores. El caso de España es patético en este momento, el incumplimiento. Tenemos en el Parlamento Europeo, ¿cierto?, una denuncia acogida por las redes de abuso sexual de las menores de Limas, en Mallorca, en que el Estado español, ¿cierto?, se ha negado de manera sistemática a investigar por los motivos que ustedes deberían conocer mejor que nosotros, ¿vale? Pero como nosotros vemos como concierto de países, ¿vale?, que estamos dentro de la iberósfera o dentro del mundo latino, del mundo hispanohablante o latinohablante, francés, inglés, perdón, francés e italiano, que están dentro de nuestro contexto, vemos que en España, en España ha caído de alguna manera en una suerte de abandono de la defensa de los derechos de la infancia, y lo cual a nosotros nos produce primero una vergüenza enorme, porque somos todos, de alguna manera, somos hispano-descendientes, ¿cierto? El lenguaje nos une, la cultura, millones de cosas, pero vemos que España está realmente ha abandonado todo tipo de prioridad y de interés por la defensa de los derechos de la infancia. Entonces, de alguna manera hemos logrado armar esta organización en ausencia de quienes de alguna manera debieran también tomar las riendas y las cartas en este asunto. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos.
Llamamos a promover la defensa integral. Eso, Juan Carlos. Muy bien. Acabas de hablar que trabajamos dentro porque, si me permites, la Asociación de Padres de Familias Separados ya está incluida en Unión Latam. Estamos trabajando ya codo con codo y tenemos objetivos comunes, por supuesto. Y dentro de este grupo de esta organización existen grupos de trabajo profesionales, tales como abogados, psicólogos, que tienen una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Nos lo has dicho, pero amplíanoslo un poquito más, por favor, Roberto. Perfecto. Bien, los dos trabajos profesionales, los dos grupos, los equipos profesionales, porque tenemos equipos de abuelas, tenemos equipos de abuelas, no nos olvidemos de eso, que las abuelas, los abuelos, son las personas que son vulneradas doblemente en estas situaciones. Es una cosa terrible, están alejadas de la tecnología, bueno, todo un tema. En el aspecto profesional tenemos dos grupos es un grupo que es el biopsicosocial, donde tenemos psiquiatras, neurólogo infantil, sociólogos, peritos judiciales de familia, que está orientado a poder generar proyectos que tengan que ver con la generación de planes y programas y mejorar los procesos y procedimientos en las situaciones de separaciones conflictivas, porque es un tema interdisciplinar. Lo legal no solamente resuelve el tema, lo psicológico tampoco, lo pericial. Tiene que haber un trabajo integrativo que llamamos transdisciplinar, que es muy importante para poder comprender estos fenómenos, y ese es el equipo de trabajo, donde se toman temas que tienen que ver con la alienación parental, opción parental, con la triangulación, con la inoculación, con las falsas denuncias, con las medidas y protocolos periciales, y algo muy importante sobre la conciliación. La conciliación. Lograr trabajar en estas habilidades parentales en función del bien del niño, que es lo que nombra también la Convención, interés superior, el bien del niño. El área psicosocial de Unión Latam trabaja en poder lograr estos puentes de unión entre situaciones fracturadas, desarrollando proyectos en ese ámbito, y también en un ámbito de educación. Y en el ámbito legal, que es un ámbito más técnico, los abogados digamos, pueden ser muy grandes aliados o muy grandes enemigos en esto. Nosotros hemos logrado gestionar un equipo de 16 abogados de 12 países, que en general son todos catedráticos universitarios de larga trayectoria. Estamos hablando con gente que ha sido seleccionada con pinzas, por decirlo de alguna manera, a través de estos años, que son referentes en sus países y en sus universidades o en sus medios laborales, y ellos tienen conocimientos que son técnicos al respecto de lo que nos interesa. Uno es el derecho internacional público y privado y el derecho de familia. Ese mix es muy difícil de encontrar, porque de hecho los abogados en su generalidad a nivel global no tienen expertise en familia. En España no es igual, no es lo mismo. Hay muy pocos abogados que tengan esta expertise en temas de familia y que además vengan con la probidad y con la ética adecuada, que ya es otro tema más complejo. El área legal reúne e invita a profesionales de alto nivel a participar. El día 27 de febrero, sábado 27, vamos a tener un foro, un seminario internacional con 3 abogados de distintos países con respecto al tema de sustracción parental internacional, que es una de las aristas, una de las derivadas de cuando estos temas de vulneración de hijos de padres separados conflictivos no se solucionan. Así que invitamos nosotros a los profesionales de cada país que tengan interés y tengan, sobre todo, compromiso con la defensa de los derechos de la infancia a participar en el grupo psicobiosocial, médicos, psiquiatras, psicólogos, peritos, y el grupo legal internacional familia, con un foco claro que es representar a todas las demandas y a todas las necesidades y mencionar los incumplimientos en los organismos internacionales. Por eso es muy importante estar presentes en el Parlamento Europeo, en Europa, ¿cierto? Es muy importante estar presentes en La Haya, que es donde se vela también por estos derechos internacionales y acuerdos, y ante Naciones Unidas en los organismos que corresponden. ¿Vale? Un poco eso, Juan Carlos. Muy bien, estupendo. Lo promocionaremos dentro de nuestra página web. A lo largo del programa iremos poniendo en cartelitos que saldrán puestos sobre nuestra
se entrevista, pues bueno, el correo electrónico y los accesos a los diferentes sitios donde podamos acceder para encontrar a Unión Latam. La Convención sobre los Derechos del Niño, que define al menor como todo ser menor de 18 años, contempla 3 tipos de derechos: de protección, de convivencia familiar, de prevención o violencia o de explotación laboral. Vamos a centrarnos en la convivencia familiar. El artículo 6 de los derechos fundamentales de los menores nos dice que todo menor tiene derecho a una familia, Roberto. ¿Por qué crees tú que se vulnera este derecho fundamental cuando se habla de familias monoparentales o de familias de padres, de familias separados en este caso? Qué interesante pregunta, querido, porque en el fondo ahí radica el origen del mal, digamos. ¿Por qué hay gente que quiere que esto ocurra? Yo creo que hay que plantearse lo que dice una experta sueca que trabaja con nosotros. ¿Ah? ¿Quién es la mano que mece la cuna? ¿Quién es la mano que mece la cuna en todo esto? ¿Ah? Hay otra frase que nos dice, ya más en privado, nos dice, ¿a quién le interesa el muertito? ¿A quién le interesa el muerto? ¿Vale? Son preguntas dentro de las novelas policiales inglesas. Acá hay un misterio a resolver. Acá hay alguien que gana con esto. ¿Ah? Hay alguien que le interesa que ocurra esta desgracia, que le interesa que un hijo esté alejado de su entorno proteccional, le interesa que un hijo esté alejado de su familia paterna, le interesa que un hijo esté alejado de su padre. Hay alguien que le interesa y le conviene también que esté alejado de su madre o de la familia materna. Creo que tenemos que preguntarnos todos a quién le interesa y quién gana con esto. ¿Por qué hay gente que está a favor de esto? Y la pregunta más importante, que aquí se desvelan, yo creo, los misterios del por qué esto no avanza, ¿quiénes son los que efectivamente no quieren que esto se resuelva? Porque el tema de la vulneración de infancia, querido Juan Carlos, no es un tema de hoy día, lunes 31 de enero del año 2021. No es un tema que se descubrió hoy día, ¿cierto? Haciendo una historia. A ver, es inconmensurable el silencio que las sociedades han mantenido con respecto al abuso infantil. ¿Vale? En España y en todo el mundo es exactamente lo mismo. Acá no existen excepciones. ¿Vale? España no significa nada dentro del concierto mundial para nosotros, es un país más. Entonces, pero lamentablemente todo el mundo piensa que no, mira, España, somos la cabeza de serie, somos los top 5 del mundo iberoamericano, y en este momento España para nosotros es como un país de tercer mundo, y disculpa que te lo diga con cariño, tú bien lo sabes, sí, yo por supuesto tengo que amigos españoles que adoro, que son gente de primer nivel, que adoro, de verdad. Trabajado en 2 multinacionales españolas, excelentes amigos, gente de primera. Pero España en este minuto nosotros consideramos un país del tercer mundo porque es un lugar donde la infancia no la tienen considerada en ninguno de sus acápites, ¿vale? Lo que estábamos hablando recién de Limas. O sea, es una vergüenza que un país que se considera de primer mundo, que tiene el 13º Producto Interno Bruto más grande del mundo, ¿vale? Bueno, que ahora cayó un 15%, ¿cierto? No tenga la capacidad moral, cultural y la educación cívica a sus ciudadanos dormidos, ¿vale? Para poder salir a defender a los seres más indefensos de la familia humana, que son los niños. No existe nada más indefenso, querido Juan Carlos, como bien tú lo sabes, que necesite más cariño, más apoyo, más atención que un ser humano en su infancia. Con esto termino, los bambis, los venaditos, a las 3 horas, a las 2 horas ya están caminando, saltando y corriendo al lado de su madre cuando nacen, ¿cierto? Esa es la naturaleza. Un bambi en 30 minutos ya está saltando. Un pequeño hijo, un ser humano, ¿cierto? Esta cosa tierna, pura, pristina, el motor del mundo, depende de nosotros de manera absoluta durante muchísimos años. No se puede alimentar, no se puede vestir, necesita protección absoluta del entorno, cariño, educación, protección. Es impresionante que en España, siendo un país de primer mundo, puesto en el bulevar, en el mejor barrio que existe en el mundo, porque no hay mejor barrio que Europa, ¿vale? No hay. Ahora, bueno, Europa
geográficamente es pequeño, es una cosa, Europa acá Sí. en Brasil, tú sabes, Sí, ¿vale? sí. Es una cosa muy pequeñita. Pero están tan divididos, con una disculpa que te lo diga en español, digamos, ustedes Sí, nos sí. enseñaron español, están tan divididos en Europa que es una estupidez las peleas que tienen entre las agrupaciones, las cuales lloran como niños, lo decimos nosotros, lo decía mi abuelo, lo que no saben defender como hombres. Efectivamente, ¿Se entiende? efectivamente, Que lloran como totalmente. niños lo que no saben defender como hombres. Y en eso nosotros como agrupación LATAM agradecemos a las mujeres que nos acompañan. Sí. Las mujeres tienen más fuerza que regimientos de hombres, ¿vale? Entonces, el concepto es, querido, ¿a quién le conviene este negocio? En España, nosotros lo tenemos claro a quién le conviene, Sí, sí, sí. ¿vale? ¿Vale? Por favor, eso. Muy bien, seguimos avanzando. Como bien sabes tú y has estado hablando, o lo has mencionado, hemos hablado del Tratado del Convenio de la Haya. Realmente prácticamente todos los países que formamos la Unión LATAM, quitando quizás alguno como Japón o quizás alguno por ahí suelto, pertenecen o son miembros de este convenio. Pero a la hora de repatriar a los menores a los diferentes países, ¿por qué tú crees que no funciona el convenio de la Haya? Bien, acá son muchos temas técnicos, ¿vale? Primero veamos el tema de ubicar niños desaparecidos a nivel mundial. Volvamos nuevamente a la Convención sobre Derechos del Niño, que es muy simple, es tan simple que es obvia. Obliga a los estados a ponerse de acuerdo de trabajar internacionalmente para efectuar estas restituciones. No se cumple. No existen sistemas de detección o de búsqueda de niños desaparecidos a nivel global. Existen ciertos sistemas, pero que no están coordinados a través de los estados. Existe la alerta ámbar, por ejemplo, para buscar niños. Hoy día la cantidad de niños desaparecidos es altísima. El fenómeno es enorme. El tráfico de niños, la explotación sexual infantil, las redes de abuso sexual, el turismo sexual, Juan Carlos, no nos olvidemos que a alguien le conviene esto. ¿A quién le conviene que ocurra esto? ¿Dónde está la mano que mece la cuna? ¿A quién le sirve que todo esto no funcione? No solamente son los grupos políticos de poder, ¿vale? Resumen, ¿qué lo quiero decir? ¿Y qué es lo que queremos demostrar? O sea, ¿qué es lo que sabemos en realidad? ¿Qué es lo que ocurre? Las instituciones en el mundo no funcionan. Los estados son ineficientes en la protección infantil porque no les interesa. Los niños no votan, ¿cierto? No votan, por lo tanto los políticos no lo tienen, no lo tiene Vox. No lo tiene Vox en España, ¿vale? Que los respetamos. Y no vamos a pensar que la izquierda lo tenga, porque sería, digamos, algo como casi antinatural al día de hoy en el espíritu que está la izquierda de ahora, que es antifamilia, que, bueno, tenemos claro un poco, y lo digo con todas sus letras, ¿vale? Esto no es una lucha política, esto es una lucha de derechos. Los derechos no tienen política, los políticos no son dueños de los derechos, ¿vale? No son dueños. La izquierda no es dueña de los derechos humanos, la derecha tampoco es dueña de los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen política, ellos son unos invitados que en el fondo se nutren y lucran de los grandes chorros de dinero que se manejan a través de los estados y las instituciones internacionales. Como resumen, los estados no hacen su trabajo, no cumplen con las responsabilidades que tienen por obligación de cumplir, y los organismos e instituciones internacionales tampoco. Hay demandas en tribunales internacionales, Juan Carlos, que llevan 15 años. 15 años en tramitación. O sea, el nivel de eficiencia y de efectividad, estas instituciones que de alguna manera son amigas por su ineptitud, son colaboradoras, no sé si estarán todas cómplices, digamos, dentro de estas asociaciones ilícitas que se producen en esta vulneración. Las organizaciones internacionales, tanto como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que vela por el derecho de tus niños, tiene la misma potestad por el cumplimiento en tu país que en el mío, dentro del Tratado de las Naciones Unidas, en realidad están otros temas. Entonces, hoy día las organizaciones, partamos por escala. La gente sufre vulneración en los tribunales de familia, por decirlo en una línea. Luego, tú escalas esto a la Corte Suprema de tu país, no tiene tema, se demoras 3-4 años, periodo de 4 años en lo cual tu hijo ha sido vulnerado, por decir algo.
escalas esto a nivel internacional, tienes que sacar fila y lleva un asiento y colócate al final de la cola, de la fila, para que veas si te van a atender o no en la ventanilla, ¿vale? Una vez que el fallo ya está, tú ya tienes 90 años, ya eres bisabuelo, Claro. o a lo mejor tu hijo ya no existe y está descuartizado en una zanja en un país que tú no te imaginas, como ha pasado dentro de las organizaciones que tenemos, ¿vale? Porque es así, llega cuando la profundidad de la vulneración, el alejamiento de un hijo de los cuidados parentales, se corta, los niños entran en otro sistema. Quiero contar un dato. Un padre víctima de sustracción parental de su hijo logró encontrar a su hija en un pueblito de Sudamérica, en una ciudad mediana. A su hija la logró encontrar en un hogar de niños huérfanos. Ahí logró encontrar a su niña. Imagínate a dónde puede llegar esta no ponerse de acuerdo, y no lo encontró por el Estado de ese país, no lo encontró por el Estado de su país, no lo encontró por las organizaciones internacionales, no lo encontró por la Policía Internacional, no por Interpol, lo encontró gracias a las redes de colaboración, a las redes de ciudadanos, de gente como nosotros. Entonces, de alguna manera, los niños hemos llegado a un punto, querido Juan Carlos, en que nos da vergüenza el abandono que tiene a nivel de la sociedad. Estoy hablando directamente en el caso de ustedes de España, ¿vale? Porque nosotros tenemos claro el resto, pero hay que tener esa conciencia, y el abandono que tiene con respecto a los estados y sus instituciones. Y es urgente al día de hoy terminar de despertar a la gente que realmente lo siente como algo prioritario y esencial para el desarrollo de la especie humana, en definitiva. Es así. Seguimos avanzando. Muy bien, muchas gracias, querido Roberto. Una explicación magnífica la que nos acabas de dar. Eres un auténtico libro, es un portento de persona. Ayer por la noche tuvimos una reunión, una larga reunión de casi 3 horas, que al final tuviste que abandonar porque yo también me tuve que ir un rato, volví, porque realmente era increíble cómo se trataban los temas y la profundidad de ellos. Estuvimos trabajando, si mal no recuerdo, entre 16 y 18 países diferentes, y una de las conclusiones, una de las muchas conclusiones que sacaba, pero una de las conclusiones más claras que realmente me dejó muy marcado, fue que en todos los países el problema es el mismo. Hablamos de alienación parental, hablamos de incumplimiento de regímenes de visitas, hablamos de denuncias falsas, diferentes gobiernos, diferentes culturas y el mismo problema. Los gobiernos, ¿por qué crees tú que tienen tan desasistidos a los menores en este grandísimo problema que tenemos, como es el abandono al que se le tienen sometidos a los menores? Bien, ¿quién es la mano que mece la cuna? Son exactamente los mismos problemas, querido Juan Carlos. Son distintas temperaturas nada más. En algunos países son menores las vulneraciones, en otros son mayores, en otros son totales. No nos olvidemos que una de las cosas buenas que tienen las Naciones Unidas, ¿cierto?, es su capacidad de estudio. No nos olvidemos de que el 80% de los niños al día de hoy reciben abusos en su propio hogar donde viven, sea un hogar monoparental, familia extendida, lo que sea. O sea, los hijos en la infancia es un tema que, y esto lo diga yo, son los temas que uno habla con la gente y las cosas que uno conoce también, que le digo. La industria del abuso infantil es un negocio completo, ¿vale? El concepto es que como los niños no tienen voz, porque si bien sabemos que infante, ¿cierto? La palabra infante viene de el que no emite sonido, que no fona, ¿vale? Es un término latino. El niño no fona, el infante no fona. Él no tiene voz como tú, como yo, para poder defender los derechos, que somos personas autónomas, somos personas maduras, personas instruidas. Los niños en su infancia no tienen la voz para salir a defenderse, por lo tanto son las víctimas precisas para el abuso del tipo que sea, ¿cierto? Y en eso lo sabemos claramente, las columnas de abuso que hay.
que parten desde el hogar, pueden partir desde el hogar hasta llegar a los niños que están desaparecidos, ¿vale? Y los niños desaparecidos, créeme que es un tema no menor. En España, la comunidad gitana, ¿cierto?, que es una comunidad más precarizada económicamente, ¿vale?, que se replica en muchos países con distintos tipos de comunidades indígenas, por ejemplo, es donde la mayor cantidad de abusos a la infancia tienen menor capacidad de defensa, es donde ocurren, por ejemplo, muchos falsos tutelajes, que le quitan un hijo al padre, a la madre, a la familia completa, por alguna disfuncionalidad que tienen o por el motivo que sea, no les interesa reparar esa familia, si no les interesa el niño, lo toman en el sistema y lo colocan en una línea de adopción o bien de ingreso permanente, como es en España. No recuerdo la cifra del pago en euros que le hace el servicio social a estas instituciones en España, pero entiendo que no es menor, ¿vale? No es menor. Son industrias, por ejemplo, que mueven cientos de millones de dólares. Chile es un país de 20 millones de habitantes, ¿vale?, que tiene un tercio, un cuarto del Producto Interno Geográfico de España, ¿vale?, porque somos un cuarto, digamos, del tamaño económico de España. Nuestro presupuesto del Estado para los niños tutelados es del orden de los 420 millones de dólares al año. Nosotros, que son más o menos, imagínate ya, 400 millones de euros. En España, el presupuesto que debe estar asignado a la industria de los niños tutelados debe estar del orden de los 1.200 millones de euros al año. Es un dato que hay que manejar para ver efectivamente cómo se están ocupando los fondos, porque en definitiva, para tener planes y programas de protección, se necesitan tener fondos, recursos y tener las personas idóneas y que no estén tampoco seleccionadas, por una doctrina política, ¿vale?, que alinee hacia un lado, hacia sus visiones particulares y temporales, los derechos. Entonces, es una industria que lucra y que hace que mucha gente gane. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿dónde está la mano que mece la cuna? ¿Dónde están las barreras para que evitan que se produzcan estos cambios? Donde las falsas denuncias sean sancionadas. Una falsa denuncia de violencia de género evita y ocupa un sistema enorme, evita que, como lo nombrábamos ayer, evita que muchas mujeres que sí efectivamente han sido abusadas, han sido violentadas por su pareja, sean atendidas de la manera que corresponde, tanto en el ámbito judicial, en el ámbito preventivo, en el ámbito reparativo, en todo lo que corresponde a esa línea. La falsa denuncia es un mal y es una industria que hoy día ganan abogados, psicólogos, peritos, y no nos olvidemos un tema no menor, y hay que ponerlo sobre la mesa de una vez por todas, por favor, Juan Carlos. Mira, en el índice de percepción de la corrupción, que es un indicador global, anual, ¿cierto? El índice de percepción de la corrupción, que lo manejan muy bien. Yo quiero mucho a España, ¿eh? Créeme que no. El país pero el 51, ¿verdad, querido Roberto? 51. Yo no les lanzo basura, solamente quiero que vean la que tienen dentro de la casa para que terminen de construir ese hermoso país, ¿vale? España está en el lugar 51-52. O sea, por favor, África, eso es África, ¿vale? Eso es África, digamos, no lo digo de manera peyorativa tampoco. Por supuesto. Hoy día, ¿vale? Eso es un nivel de que lo que decimos nosotros, lo digo yo personalmente, en realidad no puedo, lo hablo de manera personal, España tiene la suerte de estar en un buen barrio, porque si no, créeme que habrían desaparecido ya, ¿vale? Con un nivel de corrupción de ese nivel. Esa corrupción, cuando existe corrupción, una de las máximas a nivel de filosofía global es que cuando existe corrupción en un Estado, no existe posibilidad de que se cumplan los derechos humanos. Seguimos. Roberto, quizás alguna de las personas, porque nos están viendo muchísima gente de todo el mundo, piense que este tipo de organizaciones, porque así nos lo han hecho saber a nosotros aquí en España, hay muchos que pueden llegar a pensar que es una organización que tiene visos de misoginia. ¿Cómo podríamos convencer a la gente para que supieran que las mujeres son nuestro pilar más fuerte en esta lucha? Buenísimo. A ver, qué bueno, mira. Yo creo que la gente, ¿sabes tú? La gente lo siente.
La gente que es de verdad, la gente que no vive con odio, la gente que, como nosotros, ¿cierto? Porque trabajamos entre gente correcta, que yo en lo personal amo a las mujeres, ¿cierto? Soy hijo de una mujer, tengo hermanas, tengo primas, adoro a las mujeres, nos dan una fuerza, nos complementan. Somos el complemento perfecto en esta vida, digamos. Es algo que sale solo. En nuestras agrupaciones, no solamente no es que estemos, nosotros no estamos en contra de la mujer, las mujeres son las que llevan el carro. Son las mujeres las que nos dan la fuerza, son las abuelas las que nos dan la fuerza, son las parejas que nos dan la fuerza, son las mamás que nos dan la fuerza. Y eso habla muy mal de nosotros, los hombres, ¿vale? En que decía ayer una psicóloga colombiana, ¿cierto?, que estaba en esta reunión, hacen falta pantalones en la defensa de los derechos de la infancia. ¿Cómo convencemos a los pantalones, hablando de los hombres, que tienen que colocar el pecho, que tienen que salir adelante con su rol de padre? Nosotros trabajamos, querido Juan Carlos, con mujeres maravillosas. De hecho, la presidenta de nuestra organización mundial es doña Malena Cruces, que es el sol de México. Es una mujer que yo creo que la reina Isabel debiera pedirle audiencia a ella de lo dama que es, y es una gentil representante de todo lo que nosotros significa y pensamos con respecto a la defensa de los derechos del niño. Trabajo de la defensa está lleno de mujeres. Ellas son nuestros motores. No podemos estar en contra. Ellas son las que nos dan la inspiración. Ellas son las principales defensores, hay que decirlo. Tenemos hombres fabulosos. En España está Giovanna Garril, ¿cierto? Está Antonia Alba. Está la gente de Fundación Filia, que ha hecho un trabajo maravilloso con la conciliación familiar, ¿vale? Tenemos muchas activistas mujeres que son líderes, y los hombres en un segundo y tercer plano como más adentro del closet, del placar, escondidos llorando o escribiendo por WhatsApp, haciendo un trabajo que realmente creen que son unos grandes guerreros de las Termópilas, digamos, pero no tenían WhatsApp, digámoslo. Había que hacer trabajo real y trabajo educado. Las mujeres, en realidad, son nuestro motor, Juan Carlos. Esas son las mujeres. Son nuestro motor, nuestras mejores compañeras. Se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Unión Latam está preparando este día como una fecha de referencia mundial para que no se vulneren más los derechos de los menores. ¿Cómo se puede participar en este día para ayudar a erradicar el maltrato infantil? ¿Y cuál es el llamamiento que hace Roberto Orrego como director internacional de desarrollo para concienciar a la participación a las asociaciones de todo el mundo? Gracias, Juan Carlos. Bueno, respecto a este tema que sí es de la naturaleza de nuestro trabajo internacional y global en defensa de los derechos de infancia, adolescencia y familia, el día 24 y 25 de abril, que es día sábado y domingo, se va a generar un foro internacional en la cual estamos invitando a participar y van a participar especialistas y activistas de distintos países en este foro que es en su tercera edición. Es el tercer foro internacional de infancia, adolescencia y familia y basado en el foco de la coparentalidad. El 25 de abril es el Día Global contra el Maltrato Infantil de todo tipo. Cada agrupación lo toma en función de la temática que trabaja. Hay gente que hace sus actos y sus presentaciones en función de si trabajan, por ejemplo, la línea contra el abuso sexual infantil, contra la explotación sexual, contra los matrimonios infantil, contra el niño desaparecido. Nosotros, a nivel mundial, trabajamos por la defensa y la protección de la infancia en la familia. Y esos 2 días vamos a hacer un foro internacional y nos pueden contactar. Vamos a enviar un formulario a través de las redes y a través de los contactos que tenemos presenciales para que se inscriban tanto profesionales, agrupaciones, activistas, personas interesadas, gente que quiera aprender al respecto de cómo poder defender los derechos de todos los niños de este planeta, porque esa es nuestra intención. Como lo hemos dicho, las autoridades, los institutos, las organizaciones internacionales están en otro foco, no están en el foco de la infancia. Y nosotros como habitantes de este planeta, que estamos en más de 30 países trabajando, queremos colocar a la infancia en primer lugar, en el lugar que se merece. Ese es el foco del día 24
y 25 quedan invitados, invitaremos a los líderes, invitaremos a los profesionales destacados, a todas las personas que luchan honestamente, con corazón, con lo mejor de sí, por la protección integral de todos los derechos para todos los niños. Esa es la finalidad, Juan Carlos. Sí, ya prácticamente finalizando, Roberto, este programa será difundido, si todo va bien, y esperemos que así sea, por las diferentes asociaciones, pues prácticamente por toda América, por España, por Portugal, por Asia, por África, Canadá, Australia, sitios donde Unión Latam tiene contactos en todo el mundo, y se hará viral. ¿Qué le dirías a la gente para que se una a esta gran familia que es Unión Latam, incluyendo también a profesionales de derecho, de la psicología, abuelos, abuelas? ¿Qué les dirías para que se unieran a esta gran familia que es Unión Latam? Muchas gracias. Bueno, en cada país tenemos un presidente, un directorio, tenemos un directorio. En la parte formal es importante que se contacten con los líderes de cada país, porque son los que estructuran las redes y las potencias a nivel internacional, y vamos colocando a las personas según sus intereses y capacidades a trabajar en los grupos específicos, ¿vale? Grupos de activismo, grupos de ayuda social, grupos de apoyo psicológico, grupo de abuelas, grupo de madres, grupo de padres, grupo de profesionales. Entonces es importante poder contactarse con los líderes en cada país. Te vamos a enviar el listado, la estructura, para poder difundir y invitar a todas las personas. En realidad, aquí no hay exclusiones de ningún tipo. Los pensamientos políticos son personales, ¿cierto? Nosotros no discriminamos a nadie ni por política, ni por raza, ni por condición social, ni por condición económica, ni nivel cultural. Nos hemos encontrado con personas que nunca fueron a la universidad, Juan Carlos, y tienen unos principios que te juro que son de decano de facultad, ¿vale? Gente que escuchamos, que queremos y que aprendemos. Mucha gente que ha sufrido grandes vulneraciones ha logrado transformar su dolor en fuerza, y una fuerza en protección de todos los niños. Y esa gente es la principal con la que trabajamos. Eso. Pues, querido Roberto, hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido un auténtico placer, ha sido un honor para mí, que aunque llevo muchos años presidiendo aquí, la asociación en España lleva constituida desde el 93, son 28 años de trabajo incansable, y bueno, hemos dado contigo ahora, que creo que también eres una de esas personas que marcan un poco la diferencia, y que también ayer nos lo comentaban, ya estás un poco también, si no cansado, sí una expectativa de que la gente que viene detrás, que viene apretando, pues para dejarnos a nosotros en un segundo plano, para darles pie, porque vienen con una fuerza increíble. Ayer no quiero hacer de menos al resto de la gente, pero ayer dentro de esa reunión que tuvimos, destaco a nuestro querido Adrián Alfaro, porque es una persona con una fuerza, con un argentino que se toma el mate como si fuera no sé qué, pero vamos, esa es la gente que, por lo que estamos luchando, por ese tipo de gente, un trabajador, y como él, infinitamente todos los que estuvieron. Pero yo destaco a Adrián, pues por poner un ejemplo de la gente de las nuevas generaciones que vienen apretando fuerte, y que eso es lo que realmente buscamos en Unión Latam. Sí. Eso es una unión, y en eso, querido, como bien sabes tú, que llevas tantos años trabajando y apoyando en todas las áreas, y también tienes toda esta red de contactos internacional como Alejandro Heredia, de México. Alejandro, un personaje que ha apoyado en distintos países, ha podido capacitar, ha generado equipos de profesionales también. Esto es una mezcla entre la gente que tiene esa madurez como tienes tú, esa serenidad, esa profundidad de conocimiento que da la experiencia, que es fundamental, y tiene la energía todavía, ojo, que tiene más energía que mucha gente más joven, que eso es súper importante. Y esta gente nueva, sí, es así, y esta gente nueva que no solamente habla, porque todos sabemos que los argentinos, que los queremos, que son un encanto, hablan por los codos, pero en el momento de las cosas se pierden, pero no, tenemos los mejores argentinos,
gente que trabaja de manera unida, con una alegría tremenda, con una transparencia enorme, son imparables, ¿vale? Y realmente este mismo fenómeno lo hemos podido levantar en distintos países. Hoy día tenemos un equipo maravilloso en México, en Colombia, tenemos gente en Venezuela de primer nivel, en Venezuela, un país en guerra, un país que realmente está viviendo uno de los peores momentos de la historia de la humanidad en América Latina. Tenemos gente de primer nivel que está iluminando, defendiendo los derechos de la infancia, incluso ahí, en una zona que es prácticamente combate. Tenemos un equipo monstruoso en Brasil. Brasil tiene 250 millones de habitantes. Imagínate, o sea, es un continente. Y eso es lo que estamos haciendo en Perú, tenemos en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, Japón, Canadá. Es una cosa que afortunadamente, gracias al trabajo de gente que nunca ha dejado de lado esto, como tú, Juan Carlos, ¿vale? Porque tu trayectoria es enorme, 27 años, realmente es la gente que es esencial en esta vida, ¿vale? Porque es la gente que no deja las cosas botadas, ¿ya? Que mantiene sus principios, porque estas cosas son de principios, son de ser humano, de ser un ser humano agradecido con la vida. Yo me imagino que el que está en esto lo hace porque tiene mucho amor que compartir, ¿ah? Porque fue un buen hijo. Porque por dinero no lo estamos haciendo, al revés. A todos sabemos que nos está costando dinero porque las instituciones nos apoyan mínimamente y sí nos apoyan. Pero bueno, seguir trabajando y, insisto, es un auténtico placer, querido Roberto, seguimos trabajando. Y a todos ustedes, bueno, pues emplazarles a la próxima semana, tendremos un nuevo tema. Como siempre les digo, seguimos con la pandemia, seguimos con este gravísimo problema que es el coronavirus y por lo tanto cuídense, atentos a todo lo que les digan las autoridades sanitarias y cuídense y esperamos verles a todos la próxima semana en este canal de YouTube, a que se pueden suscribir, nos pueden dejar un like, nos pueden dejar un comentario y por supuesto estaremos a su entera disposición. Hasta entonces, saludos cordiales, muy buenas tardes, querido amigo, querida Iberoamérica, a nuestros amigos mexicanos, a la Asociación de Padres de Familias Separados Mexicanos, a todos, feliz semana. Muchísimas gracias.